Mi futura nuera le rompió el vestido a mi esposa en medio de la fiesta de compromiso. Estaba a punto de echarla de casa hasta que vio la cicatriz debajo del vestido y empezó a temblar. Bienvenidos de nuevo a la venganza de papá en la vida real. Soy Robert Hall, de 67 años. Esta es una historia sobre muchos sucesos inesperados en mi familia que quiero compartir con ustedes. Dejen un comentario con el número 1 para que podamos empezar la historia y denle a me gusta porque creo que les va a gustar. Daniel. Y la fiesta de compromiso de Vanessa se celebró en nuestra sala de estar. Se suponía que todo sería perfecto. Margaret, mi esposa, eligió usar un vestido azul oscuro. Era un vestido que había atesorado durante casi 20 años. Era sencillo, clásico y modesto. Vanessa se acercó. Miró a Margaret de arriba abajo. La sonrisa en sus labios era tenue y llena de desprecio. ¿De verdad piensas usar eso en las fotos de nuestra boda? Margaret se quedó paralizada. Explicó suavemente. Daniel dijo, el azul es tu color favorito. Pensé que este color sería apropiado. Vanessa se burló. Ese es el color que me gusta. No significa que quiera que te conviertas en el centro de atención en la ceremonia. Yo estaba a unos metros de distancia. Escuché cada palabra con claridad. Estaba a punto de acercarme cuando apareció Daniel. Vanessa cambió de actitud de inmediato. Su expresión se volvió sumisa. Solo estoy ayudando a mamá a elegir algo más apropiado para ponerse. Cariño, Margaret no quería arruinar el feliz día de su hijo. Optó por guardar silencio. Vanessa le tomó la mano y suavemente la empujó hacia el vestidor. Vamos, te ayudaré a elegir otra cosa. En el momento en que se cerró la puerta, la falsa amabilidad de Vanessa desapareció por completo. Ya te dije que esta boda no se trata de ti. Margaret se sorprendió. Vanessa, ¿de qué estás hablando? Vanessa dio un paso al frente. Agarró el hombro del vestido azul. Estoy diciendo que no me avergüences delante de los invitados. Rasgado. El sonido de la tela rasgándose resonó en la habitación. La costura se abrió desde el hombro. El camino hacia abajo a su lado. Margaret se quedó paralizada. Abrí la puerta y entré. En ese preciso instante, mi esposa, una mujer de 64 años, estaba allí de pie con su vestido brutalmente rasgado frente a la chica que estaba a punto de convertirse en nuestra nuera. La rabia estalló dentro de mí, pero no grité. Cuanto más me enfadaba, más bajo hablaba. Quita tus manos de mi esposa. Vanessa se dio la vuelta. Seguía pareciendo completamente indiferente. Estás exagerando. Me acerqué a Margaret. Mi voz era gélida. Acabas de arrancarle la ropa. Una mujer de 64 años. ¿Qué parte te gustaría explicar primero? Daniel entró corriendo en la habitación. Vio el caos. Pero en lugar de defender a su madre, Daniel me miró suplicante. Papá, por favor. Vanessa perdió los estribos por un momento. Ese fue el segundo golpe a nuestros corazones. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Acabas de ver a tu madre parada aquí así. Y lo primero que dices es que me calme. Margaret intentó juntar la tela rasgada con las manos para cubrirse. Pero era demasiado tarde. Fue entonces cuando se reveló el secreto. Una gran cicatriz irregular y abultada se extendía desde su costado izquierdo casi hasta su esternón bajo la luz. La cicatriz estaba retorcida y arrugada. La marca de una herida extremadamente horrible de hacía más de 20 años. Vanessa bajó la mirada accidentalmente. Todo el color desapareció de su rostro al instante. La arrogancia en el rostro de Vanessa se desvaneció. Sus brazos cayeron flácidos a sus costados. La copa de champán que sostenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. No. Vanessa dio un paso. Retrocedió, luego dio un paso adelante. Sus ojos permanecieron fijos en la cicatriz en relieve en el costado de Margaret. Todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Vanessa susurró, con la voz quebrándose, tú me salvaste. Margaret la miró, con los ojos tan silenciosos que daban miedo. Pensé que lo peor que había pasado esa noche era que mi futura nuera le había rasgado el vestido a mi esposa. Estaba equivocado.
Lo peor era la razón por la que Vanessa reconoció esa cicatriz. Retrocedo en el tiempo 7 meses. Esa fue la primera vez que Daniel trajo a Vanessa a casa para que nos conociera. Habíamos preparado una cena caliente. Margaret cocinó personalmente los platos que a Daniel le encantaban desde niño. Recibió a Vanessa con la calidez de una madre, pero esa amabilidad se vio acompañada de una frialdad inexplicable. Margaret trajo una taza de té caliente a la mesa de la sala. Sonrió con dulzura. ¿Quieres té o café? Vanessa miró a Margaret. Su mirada se detuvo durante varios segundos, llena de escrutinio. Ella respondió. Con voz monótona, el agua está bien. Estaba sentada en el sofá frente a ellas. Noté algo extraño. Cada vez que Margaret tocaba accidentalmente la mano de Vanessa o se acercaba, ella se estremecía y se apartaba. No era la timidez de una chica que conoce a la familia por primera vez. Era una mezcla de disgusto y actitud defensiva. Un mes después, Diane, la madre de Vanessa, apareció en una reunión entre nuestras dos familias. Cuando Margaret salió de la cocina, Diane se detuvo en seco. La sonrisa en sus labios se congeló por exactamente un segundo. Fue un instante fugaz, pero no pasó desapercibido. Diane recuperó la compostura de inmediato. Dio un paso al frente con una sonrisa radiante. Creo que nunca nos habíamos visto antes, ¿verdad? Respondió Margaret con calma. Yo tampoco. Las dos mujeres se estrecharon la mano. Aparentemente, fueron muy educadas, pero vi cómo Diane apretaba su bolso caro con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Estaba ocultando algo. Tras ese encuentro, empezaron a aparecer las primeras grietas. Vanessa constantemente sembraba pensamientos negativos sobre Margaret en la mente de Daniel. ¿A tu madre no le caigo bien?, preguntó Daniel confundido. Mi madre no ha hecho nada malo, ¿verdad?, espetó Vanessa. Ese es precisamente el problema. Siempre está fingiendo ser amable. Esa amabilidad me asfixia. Poco a poco, Vanessa fue alejando a Daniel de nosotros. Las cenas de fin de semana se volvieron menos frecuentes. Las llamadas para saber cómo estábamos desaparecieron. Cada vez que Margaret llamaba, Daniel respondía con irritación. Mamá. Dejó de llamarme mientras estoy trabajando. A Vanessa no le gusta. Margaret guardó silencio. Colgó el teléfono tratando de ocultar el dolor en sus ojos. Nunca se quejó ni culpó a su hijo. Diane no quería que esta boda se llevara a cabo. Durante 7 meses, llenó constantemente la mente de Vanessa con odio para que ella misma terminara el compromiso. Pero debido a que el amor de Daniel era demasiado fuerte, el plan de posponer la boda fracasó. Esa impotencia empujó a Diane a decidir incitar a Vanessa a humillarla. Margaret justo en la fiesta de compromiso. Si alguna vez has conocido a alguien que parece muy educado por fuera pero que poco a poco va destrozando a una familia, deja un punto en los comentarios. Quiero saber cuántas personas han visto esto suceder en sus propias familias. Lo vi todo. Vi la resistencia de mi esposa y la corrupción de mi hijo. En ese momento, pensé que Vanessa era arrogante, tóxica y controladora. Pensé que estaba destruyendo deliberadamente a nuestra familia por su naturaleza egoísta. Estaba completamente equivocado. Más tarde aprendí que Vanessa no empezó a odiar a Margaret de repente. Alguien había pasado años enseñándole a odiar a mi esposa. Vanessa creció solo con su madre. Su padre murió en un accidente cuando ella aún era una niña. Diane crió a Vanessa con una historia que se repitió una y otra vez durante 22 años. Cada vez que hablaba de la pequeña cicatriz en la frente de Vanessa, a Diane se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazaba a su hija con fuerza y le susurraba, fui yo quien corrió hacia los restos del accidente y te sacó del coche en llamas. Estuve despierta en el hospital durante 3 días y 3 noches. Casi sacrifico mi vida para salvar la tuya. A los ojos de Vanessa, Diane no era solo su madre. Era una heroína que lo había sacrificado todo. Pero Diane no se detuvo ahí. Plantó un odio silencioso en la mente de Vanessa. Siempre hablaba de una mujer sin nombre. Si esa mujer egoísta no hubiera aparecido ese día y luego huido, tu padre podría seguir vivo. Vanessa creció con la imagen de una enemiga sin rostro. La odiaba.
Esa mujer con cada fibra de su ser hasta que Daniel trajo a Vanessa a casa para que nos conociera. Después de regresar a casa de esa primera reunión, Diane comenzó a verter palabras venenosas en los oídos de su hija. «¿Esa mujer me incomoda?», preguntó Vanessa sorprendida. «¿La conoces?». Diane evitó la mirada de su hija. Suspiró con aire de sufrimiento. «No, solo tengo un mal presentimiento. A veces, las personas que parecen más amables por fuera esconden las peores cosas». Diane no necesitaba. Ordenó directamente a Vanessa que saboteara a mi familia. Solo necesitaba convertir a Margaret en una enemiga en su mente. Diane no necesitaba decirle a Vanessa que destruyera nuestra familia. Solo necesitaba hacerle creer a Vanessa que se estaba protegiendo. Vanessa confiaba completamente en su madre. Comenzó a mirar a Margaret con sospecha y odio. Cada sonrisa, cada palabra de preocupación de mi esposa era vista por Vanessa como falsa. Rasgó el vestido de Margaret porque creía que estaba castigando a una persona tóxica. Pero la realidad en ese vestuario esa noche lo destrozó todo. Retrocediendo al momento en que el vestido azul se rasgó, Vanessa se quedó paralizada frente a la cicatriz en el costado de Margaret. Temblorosa, señaló las líneas irregulares de carne abultada. «La he visto. He visto esta cicatriz antes». La miré con el ceño fruncido. Mi voz era gélida. «¿Dónde la viste?». Vanessa levantó la vista. Todo rastro de color desapareció de su rostro. En un viejo recorte de periódico guardado junto a una fotografía de la escena del accidente en la autopista 17. Algo que mi madre siempre guardaba cuidadosamente escondido en su caja fuerte. El vestuario quedó sumido en un silencio aterrador. Vanessa miró fijamente la cicatriz en el cuerpo de Margaret. Dio un paso atrás, sujetándose la cabeza con ambas manos. «Hace 22 años. Estabas en la autopista 17. Margaret cerró los ojos. Respiró hondo y asintió suavemente. Me quedé a su lado, completamente atónita. Ni siquiera yo había sabido el verdadero origen de esta cicatriz. Margaret nunca me había contado los detalles. «Margaret, ¿qué pasó exactamente?». Margaret se sentó en él. Silla de tocador. Su voz se volvió baja como si estuviera trayendo de vuelta un recuerdo doloroso del pasado. Era una noche de tormenta hace 22 años. Iba conduciendo a casa después de un turno de noche. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. En un tramo desierto de la autopista 17, vi un sedán estrellarse contra la barandilla. La parte delantera del coche quedó aplastada. Vanessa contuvo la respiración y escuchó. Dentro del coche había una niña pequeña, de unos 7 años, atrapada en el asiento trasero. Su padre estaba desplomado sobre el volante, completamente inconsciente. Una mujer estaba de pie. Afuera, en la carretera, gritando y llorando presa del pánico. Margaret miró a Vanessa. El coche empezó a echar humo denso. Aquella mujer me gritó que no me acercara porque el coche estaba a punto de explotar, pero vi a la niña. Señaló la larga cicatriz que tenía en el costado. Entré en el habitáculo. El cinturón de seguridad estaba atascado, así que tuve que cortarlo a la fuerza. Justo entonces, la ventanilla del coche estalló. Usé mi espalda y mi cuerpo para proteger a la niña. Un trozo afilado de metal me desgarró el costado. Vanessa rompió a llorar desconsoladamente. Se desplomó. Eso es imposible. Mi madre dijo que fue ella quien se lanzó a las llamas y me salvó. Margaret la miró con tristeza en los ojos. Tu madre estaba allí. Estaba parada justo afuera, pero dijo que la mujer que detuvo su auto huyó inmediatamente después. Margaret negó suavemente con la cabeza. Yo no huí. Después de sacarte del auto, me desmayé por perder demasiada sangre. Me llevaron en otra ambulancia antes de que recuperaras la conciencia. Vanessa cayó de rodillas al suelo. Todo lo que había. Todo aquello en lo que había creído durante los últimos 22 años se derrumbó por completo. La mujer a la que había considerado su enemiga era en realidad la persona que había usado su propio cuerpo para protegerla de aquel trozo de metal. Miré a mi hijo. Daniel se quedó paralizado en un rincón de la habitación. No podía pronunciar ni una sola palabra. Pero la historia no terminó ahí.
Margaret miró a Vanessa directamente a los ojos. Tu padre no murió por el impacto inicial. Vanessa levantó la cabeza de golpe. ¿Qué dijiste? Todavía estaba vivo cuando te saqué del coche. Solo tenía una leve lesión en la cabeza. El rostro de Vanessa cambió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué murió mi padre esa noche? Margaret permaneció en silencio. No dijo nada más. Si fueras Vanessa ahora mismo, ¿qué harías? ¿Creerías a la madre que te crió durante más de 20 años o a la mujer que lleva una cicatriz por haberte salvado la vida? Cuéntame con sinceridad en los comentarios porque la siguiente decisión de Vanessa arruinó por completo el plan de Diane. Vanessa miró a Margaret, luego a la tela rasgada bajo sus pies. La sospecha comenzó a crecer. A través de su mente. La verdadera razón por la que el padre de Vanessa murió esa noche seguía siendo un misterio que Diane había enterrado durante 22 años. A la mañana siguiente, comencé a buscar la verdad. No era policía ni detective. Era solo un esposo que ya no podía permitir que su esposa soportara el peso de esas mentiras. Revisé una vieja caja de papeles que Margaret había mantenido escondida en el ático durante años. Dentro había artículos descoloridos de periódicos locales y el informe del accidente de hacía 22 años. Fui a los archivos del Hospital Central. Los dispersos. Las piezas comenzaron a encajar formando una imagen cruel. La persona que conducía el coche esa noche no era el padre de Vanessa. La persona al volante era Diane. El informe policial de tráfico de aquel entonces indicaba claramente que la mujer presentaba signos de tener un nivel de alcohol en sangre superior al límite legal. Perdió el control y estrelló el coche contra la barandilla. Pero su marido asumió toda la culpa. Manipuló la escena y afirmó que había estado conduciendo para proteger a su esposa de cargos penales. Después de Margaret. Sacó a Vanessa del coche, y el vehículo estalló violentamente en llamas. Mientras intentaba desesperadamente apagar el fuego, el padre de Vanessa se agotó, inhaló demasiado humo tóxico y murió antes de que llegara el equipo de rescate. Diane no solo fue la causante del accidente. Fue la razón por la que su marido perdió la vida. Traje todos los documentos a casa. Margaret miró las fotografías en blanco y negro del lugar del accidente sobre la mesa. Lo supiste desde ese día, ¿verdad? Margaret. Suspiró. Lo sospechaba. Cuando saqué a Vanessa, ese hombre recuperó la conciencia. Me rogó que guardara silencio sobre que Diane era la conductora porque no quería que su hija tuviera una madre que hubiera ido a prisión. Apreté la mano de mi esposa con fuerza. La rabia me invadió, y tú elegiste guardar silencio durante 22 años. Vanessa era solo una niña que había perdido a su padre. No quería destruir los pocos recuerdos que le quedaban. Miré a Margaret con dolor. Diane se había aprovechado del noble silencio de Margaret. Convirtió a la mujer que salvó a su hija en una culpable de atropello y fuga, mientras se presentaba a sí misma como una madre abnegada para ocultar su propia terrible fechoría. No me di cuenta de que Daniel había estado parado en la puerta. Escuchó toda la conversación. El rostro de mi hijo estaba pálido, sus ojos rojos por la conmoción y el arrepentimiento. Caminó hacia Margaret paso a paso tembloroso. Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Margaret miró a Daniel. Su voz era tranquila pero dolorosa. Porque salvar a un niño no es un logro que yo pudiera usar para exigir gratitud a los demás, Daniel. Lo hice por mi conciencia, no para que lo usaras como razón para defenderme. Daniel bajó la cabeza. Comprendió que su debilidad y confianza ciega habían ayudado a una persona malvada a lastimar a su propia madre. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, alguien llamó a la puerta en medio de la lluvia torrencial. Abrí la puerta. Vanessa estaba allí, completamente empapada. Su arrogancia habitual había desaparecido, y sostenía una pequeña caja de regalo en sus manos. Vanessa había venido. De vuelta, pero esta vez no estaba allí para discutir. Vanessa entró en la casa. El agua de la lluvia corría por su cabello y su rostro sin maquillaje. Su arrogancia habitual y su actitud prepotente habían desaparecido por completo. Ante nosotros solo estaba una mujer rota y exhausta, abrumada por el arrepentimiento. En las manos de Vanessa estaba el vestido azul.
El brutal desgarro de la noche anterior había sido cuidadosamente cosido, puntada a puntada. Temblorosa, colocó el vestido sobre la mesa frente a Margaret. No lo sé. ¿Cómo empezar a disculparme contigo? Margaret miró el vestido, luego a Vanessa. Su voz permaneció tranquila. Empieza con la verdad. Vanessa tragó saliva con dificultad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rompí tu vestido porque te odiaba. No porque me hubieras hecho algo malo, sino porque dejé que alguien más me enseñara a odiarte durante muchos años. Dicho esto, Vanessa cayó de rodillas en el suelo frente a Margaret. Margaret frunció el ceño. Se acercó, su voz se volvió severa. Levántate. Te humillé delante de la familia. Traté a la persona que me salvó la vida como a una enemiga. Margaret miró a Vanessa directamente a los ojos. Sus palabras fueron duras pero llenas de compasión. No necesito que te arrodilles. Si de verdad lo sientes, enmiéndalo cambiando tu forma de vivir, no arrodillándote y soportando el peso de la lástima. Margaret no perdonaba fácilmente. Quería que Vanessa afrontara lo que había hecho y asumiera la responsabilidad de su terrible comportamiento. Daniel se quedó de pie en él. En un rincón, todo su cuerpo temblaba de vergüenza. Dio un paso al frente, incapaz de mirar a Margaret a los ojos, con la voz quebrada por la emoción. Mamá, sé que no tengo derecho a mirarte ahora mismo, pero por favor, dale la oportunidad de explicarse. Margaret se giró para mirar a su hijo. Sus ojos reflejaban una profunda decepción hacia su único hijo. Acabas de preguntarme si podía perdonar a Vanessa, pero Daniel, nunca te disculpaste por quedarte ahí parado viendo cómo me arrancaba el vestido. Nunca me protegiste. Daniel. Se quedó paralizado. Pedir perdón por otra persona era fácil, pero enfrentarse a su propia cobardía era la sentencia más dura de todas. Daniel bajó la cabeza, incapaz de decir una palabra más. Vanessa se secó las lágrimas. Se puso de pie, con los ojos revelando que había tomado una decisión importante. Sé que me equivoqué y sé cómo hacer que mi madre diga toda la verdad. La miré, frunciendo el ceño. ¿Qué vas a hacer? Vanessa habló con determinación. Ella todavía cree que estoy de su lado. No sabe qué. Descubrió el secreto de la cicatriz. Vanessa no nos pidió que la perdonáramos. Se ofreció a ayudarnos a tender una trampa. Vanessa invitó a Diane a su casa la noche siguiente. Diane entró en la casa con una expresión de total satisfacción. Pensó que su plan para alejar a Vanessa de mi familia había tenido un éxito total. No tenía ni idea de que Margaret, Daniel y yo estábamos sentados en la habitación de al lado escuchando cada palabra a través de un teléfono que estaba grabando. No había ninguna trampa legal complicada. Esto era simplemente una confrontación entre una madre y una hija. Vanessa preparó una taza de té y la colocó frente a Diane. Mamá, anoche vi la cicatriz debajo del vestido de Margaret. Diane se quedó paralizada con la taza de té en la mano. El pánico brilló en sus ojos por un breve instante antes de que recuperara la compostura de inmediato. ¿Qué cicatriz? No entiendo de qué estás hablando. Vanessa miró a su madre directamente a los ojos. ¿Sabes de qué cicatriz estoy hablando? La gran cicatriz en relieve en su costado izquierdo. Diane golpeó la taza de té contra la mesa. Mesa. Empezó a usar su táctica habitual. Te está gastando otra broma, ¿verdad? Te dije que la gente que parece amable por fuera suele ser la que manipula a los demás. Vanessa ya no cayó en la trampa. Su voz era gélida. La noche del accidente hace 22 años, ¿quién me sacó del coche en llamas?, espetó Diane. Yo. Yo fui quien te sacó. Te lo he dicho 1000 veces. Vanessa asintió y luego habló con voz temblorosa. Entonces, ¿quién conducía el coche esa noche? Diane guardó silencio. La habitación se volvió pesada. Mamá, ¿quién conducía el coche? Diane se giró, evitando la mirada de su hija. Tu padre, ya te dije que tu padre había estado bebiendo y perdió el control del coche. Vanessa sacó lentamente de su bolso una copia del informe policial del accidente y la colocó sobre la mesa. Repítelo, mamá. ¿Quién conducía? Diane vio el documento. Se le fue el color de la cara.
La confianza que había construido tras 22 años de mentiras se derrumbó por completo. Golpeó la mesa con la mano, se puso de pie y gritó: ¿Para quién crees que hice todo esto? Tenía una hija de 7 años. No podía ir a la cárcel. Si hubiera ido a la cárcel, ¿quién te habría criado? Las lágrimas cayeron de los ojos de Vanessa mientras preguntaba con amargura. Así que dejaste que papá cargara con la culpa por ti, respondió Diane con enojo. Él se ofreció a protegerme y dijo que me amaba. Y después de que papá murió por inhalación de humo, convertiste a la mujer que arriesgó su vida para salvarme en una asesina que huyó. Diane se puso de pie. Congelada. Ya no podía negarlo, pero en lugar de mostrar remordimiento, dijo fríamente una cosa. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestras vidas. La puerta de la habitación contigua se abrió. Margaret salió y miró tranquilamente a Diane. Diane palideció y dio un paso atrás como si acabara de ver un fantasma. Si has visto hasta aquí, esta historia debe ser un poco interesante. Ayúdanos con una cosa pequeña y rápida. Dale me gusta y suscríbete. Deja un comentario con el número 5 para que sepa que has visto hasta aquí junto con él. La ciudad que amas. Mucha gente mira sin hacerlo, pero no te cuesta nada y significa mucho para nosotros. Diane entró en esa habitación como la mujer que controlaba a toda la familia. 20 minutos después, ya no podía controlar su propia historia. En ese momento, Diane comprendió algo muy simple. Durante 22 años, había controlado la historia. Esa noche, el derecho a decir la verdad ya no le pertenecía. Diane se quedó paralizada en medio de la habitación. Sus ojos se movieron de Margaret a Vanessa, luego se detuvieron en Daniel y en mí. Su rostro se sonrojó de ira y humillación. Cuando se dio cuenta de que ya no podía mentir, se volvió hacia Vanessa y le habló con voz autoritaria. Vas a elegir a estos extraños en lugar de a tu madre. Vanessa miró a su madre. La admiración y el respeto que había sentido durante 22 años se habían convertido en un vacío absoluto. No estoy eligiendo a extraños. Estoy eligiendo la verdad en lugar de tus mentiras. Diane gritó, con la voz temblorosa. Yo te crié. Sacrifiqué toda mi juventud por ti, respondió Vanessa con voz firme. Una voz extremadamente tranquila. Y esta mujer me salvó la vida. Ninguna de esas cosas le da a nadie el derecho de poseer o manipular mi vida. Di un paso al frente. Coloqué un sobregrueso sobre la mesa justo frente a Diane. Dentro no había papeles para una demanda. Contenía copias de los antiguos registros del accidente, la declaración escrita de Diane, las cartas que una vez envió amenazando a Margaret para que guardara silencio y documentos que probaban años de manipulación. Vanessa miró a Diane y declaró con voz gélida, Daniel y yo todavía. Se casaban exactamente como lo habían planeado. Diane suspiró aliviada, pensando que se había librado del castigo. Pero Vanessa continuó cada palabra como un chorro de agua fría directo a la cara. Pero no se te permitirá asistir. Ese fue el primer golpe. Perder el derecho a aparecer en el feliz día de su hija frente a amigos y familiares era el castigo más duro para alguien tan obsesionada con las apariencias como Diane. Daniel dio un paso al frente y se colocó junto a Vanessa. Miró a Diane con una determinación que nunca había visto. Ya lo habías hecho antes. Y si sigues difamando o causando problemas a mi familia, haremos público todo este expediente para que todos lo vean. Ese fue el segundo golpe. Diane miró a su alrededor. Estaba completamente aislada. El poder engañoso que había construido durante 22 años se había desvanecido en el aire. Margaret se acercó lentamente a Diane. Pensé que mi esposa soltaría palabras sarcásticas o amargas, pero no lo hizo. Sacó una vieja fotografía amarillenta de su bolsillo. La fotografía la había tomado el médico 22 años antes, mostrando a Vanessa mintiendo. En una cama de hospital. Al fondo, Margaret permanecía en silencio con vendajes apretados alrededor de su costado izquierdo. La única fotografía que demostraba quién había estado realmente en el hospital después de salvar al niño. Margaret colocó la fotografía en la mano de Diane. Diane la tomó con manos temblorosas. Miró a Margaret, con la voz entrecortada. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Margaret miró a Diane directamente a los ojos. Su voz era suave pero autoritaria. Nada.
Eso es lo que nunca entendiste, Diane. Lo hice todo. Sin esperar nada a cambio. Diane había vivido toda su vida calculando y haciendo intercambios de poder. El altruismo de Margaret, que no exigía nada a cambio, fue el golpe psicológico más devastador para el egoísmo de Diane. Pensé que Margaret se vengaría. Pero lo que dijo hirió a Diane más que cualquier maldición. Si crees que el perdón no significa darle a alguien el derecho de herirte una segunda vez, golpea como un no para mí. Para cualquiera que necesite que se lo recuerden. Tienen derecho a establecer límites con su propia familia. Diane no pudo decir ni una palabra más. Agarrando el archivo y la fotografía, se dio la vuelta en silencio y salió de la casa, profundamente humillada. Esta vez, ninguna mentira podría salvarla. La boda estaba programada para 4 meses después. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, un detalle inesperado en una silla de la primera fila dejó a todos los invitados sin palabras. 4 meses después, la boda de Daniel y Vanessa se celebró en un jardín al aire libre, iluminado por la luz del sol. No había ostentación extravagante ni formalidades vacías. Esta boda representaba un nuevo comienzo para almas que habían superado la tormenta. Margaret salió con el vestido azul oscuro. El vestido, que una vez se había rasgado, ahora estaba cuidadosamente remendado. Las costuras remendadas no le restaban belleza, se había vuelto más especial que nunca. Vanessa estaba en el salón de la recepción. Al ver a Margaret con el vestido azul, se detuvo en seco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sigues con este vestido? Margaret sonrió dulcemente y se acercó a su futura nuera. Alguien se esforzó mucho en arreglarlo. Me queda muy bien. Vanessa bajó la cabeza, una lágrima rodando por su mejilla. Margaret tomó suavemente un pañuelo y le secó la lágrima. Habló con voz cálida y juguetona para aliviar la tensión. Vanessa, sí. No dejes que se te corra el rímel antes de las fotos de la boda. Vanessa rió entre lágrimas. La tensión. De los últimos meses, todo había desaparecido por completo. Antes de que comenzara oficialmente la ceremonia de la boda, Daniel se acercó a su madre. Tomó la mano de Margaret, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Mamá, lo siento. Hubo un tiempo en que pensé que mantenerme en el medio y neutral significaba ser justo con ambas partes. Margaret miró a su hijo. Sus ojos eran severos, pero llenos de amor. A veces, mantenerse en el medio cuando una persona hiere a otra no es neutralidad, Daniel. Significa estar en él. Del lado de la persona que hace daño. Daniel bajó la cabeza. Las palabras de su madre se le clavaron en la mente. Esta costosa lección lo acompañaría el resto de su vida. En la primera fila, reservada para la familia de la novia, Vanessa dejó una silla vacía. En esa silla había un ramo de flores blancas y una vieja fotografía de su padre. Diane no estaba allí. Vanessa dejó una silla vacía en la primera fila, pero no era para su madre. Durante las últimas semanas, Diane había enviado docenas de mensajes. E hizo innumerables llamadas telefónicas suplicando, amenazando y llorando. Pero Vanessa no respondió a un solo mensaje. El castigo más terrible para una manipuladora como Diane no era la cárcel ni la amarga venganza. Era la pérdida total de control sobre su víctima. Justo antes de caminar hacia el altar, Vanessa apretó con fuerza la mano de Margaret. Miró a la mujer que le había salvado la vida 22 años antes. ¿Por qué me salvaste ese día? Ni siquiera sabías quién era yo. Margaret sonrió, su mirada se perdió en la distancia. Porque eras un niño que necesitaba ser salvado. La bondad no necesita saber primero el nombre de alguien. La música de la boda comenzó a sonar. Vanessa entrelazó su brazo con el de Daniel y caminó junto a filas de asientos llenas de flores. Todo parecía completo. Pero esta historia no terminó con una boda de ensueño. Cuando la ceremonia llegó a su fin, miré a Margaret de pie bajo la luz del sol y me di cuenta de que había algo que perduraría para siempre con el tiempo. La boda llegó a su fin. Los invitados se fueron marchando poco a poco. Nuestra familia no volvió a ser como antes. Nos convertimos en una familia diferente, una mejor familia porque nadie tenía que fingir ya para complacer a nadie. La cicatriz en el costado de Margaret seguía ahí.
El vestido azul aún conservaba sus costuras y pliegues, pero Margaret ya no intentaba ocultarlos. Lo llevaba con confianza. A través de esta historia, comprendí 3 profundas lecciones sobre la vida. Primera lección: no confundas el silencio con la paz. Algunas familias no discuten. No porque sean felices, sino porque una persona ha elegido guardar silencio, soportando el dolor para mantener la paz. Pero el silencio paciente nunca cambia a una mala persona. Solo les da más oportunidades para intensificar la situación. Segunda lección: la fuente del dolor explica el comportamiento, pero no exime de responsabilidad. Vanessa había sido manipulada por su madre durante 22 años. Eso explica por qué le guardaba rencor a Margaret. Pero no borra su responsabilidad por haber roto el vestido de mi madre. Vanessa solo era verdaderamente. Fue perdonada cuando se atrevió a admitir su error, afrontar la verdad y establecer límites claros con la persona que la manipuló. Lección 3. Perdonar a alguien y permitirle volver a tu vida son 2 cosas completamente diferentes. Margaret podía dejar atrás su resentimiento hacia Diane. Pero Diane nunca volvería a nuestras vidas. El perdón se trata de liberarse. Los límites se tratan de protegerse de ser lastimado por segunda vez. El vestido fue reparado. También la familia. Pero había una cosa. Margaret decidió no volver a ocultar nada. Le tomé la mano. El vestido azul ondeaba suavemente con la brisa vespertina. Hay cicatrices que escondemos porque creemos que nos hacen feas. Pero a veces esas mismas cicatrices son los únicos testigos que demuestran que soportaste cosas que una vez pensaste que nunca podrías sobrevivir. El vestido de Margaret había sido cosido. La cicatriz no, y creo que eso era mejor. Algunas cicatrices no necesitan desaparecer. Solo necesitan dejar de hacernos sentir vergüenza. Sí. Crees que esta historia termina con el perdón, pero no es así. Termina con algo mucho más importante: los límites. Si esta historia te recuerda a alguien que te protegió en tu momento más vulnerable, envíale este vídeo. Y si te gustan las historias donde la verdad finalmente sale a la luz, suscríbete al canal. Gracias por acompañarnos en la venganza real de papá. Nos vemos en la próxima historia.